Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Vamos a celebrar la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África II, que va a tener lugar del 26 al 30 de junio, es decir, vamos a estar a lo largo de toda esta semana en la facultad. El seminario es fruto de la colaboración que nosotros empezamos hace pocos años con Misioneros de África, Padres Blancos. En el año 2021 se firmó finalmente un convenio de colaboración entre la Investigación y Documentación Africana, CIDAP, y la propia Universidad Complutense. Y uno de los compromisos que establecimos en ese convenio era la celebración, al menos una vez al año, de un seminario de investigación sobre África. Por supuesto, para nosotros fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Fruto de ese convenio de colaboración, acogimos también los fondos documentales y bibliográficos que vamos a tener la ocasión de conocer después de esta bienvenida. Y de alguna manera yo espero y deseo, porque diríamos es fruto y será fruto de un proceso de conocimiento, pues que tengamos investigaciones cada vez más numerosas sobre África en esta facultad, en la Universidad Complutense. Nosotros estamos abiertos también a recoger y a, de alguna manera, a contar con investigadores de otras instituciones que quieran trabajar sobre África para que puedan desarrollar sus proyectos de investigación. Voy a dar la palabra, en primer lugar, al profesor Juan Ignacio Castien. Él es profesor de esta casa, pero quizás es una de las personas que más ha trabajado en estos años por contar con investigación y formación sobre África. En ese sentido, pues desde lo que era el EMUI en un primer momento, y luego ahora el máster se lleva desde la Escuela de Relaciones Laborales, pero es verdad, profundamente vinculado a esta casa, desarrolla cursos de formación en torno a África y junto al profesor Gonzalo Álvarez Chillida pues desarrolla proyectos de investigación también en torno a ese proceso de descolonización en África. Entonces, muchísimas gracias Nacho y Gonzalo por el trabajo que estáis realizando en la facultad y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Esther. Como siempre, y bueno, pues hoy eso es un motivo de una gran alegría para nosotros, porque evidentemente nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Ha sido 2 años de muchísimo trabajo desde que se lanzó adelante todo este proyecto. Ya el año pasado hicimos un primer seminario basado también en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África 1, este es el 2, es un proyecto en el que trabaja muchísima gente. Yo creo que, bueno, que aparte de las publicaciones que vayamos a producir, como es lógico en este tipo de investigaciones, es ante todo un medio para unirnos, para conocernos, para que investigadores de ramas y de campos de conocimientos muy diversos, desde la antropología, la sociología, la historiografía, los estudios culturales, la filología, converjan y empiecen a trabajar juntos en un campo, por una parte los estudios africanos, que es verdad que en España han estado bastante abandonados, aunque bueno, esto está cambiando, y también pues para conocer lo que fue el colonialismo primero y la descolonización española en ese pequeñito imperio que desarrolló España ya de manera muy tardía en el Magreb y en el Golfo de Guinea. Esto es algo que lamentablemente es muy poco conocido por el conjunto de la población española, aunque algo se ha ido mejorando, y justamente en esos tiempos en que la memoria histórica es algo de lo que se habla tanto y de lo que se está intentando tanto revalorizar, pues viene bien que por lo menos pongamos nuestro pequeño grano de arena para hacer que no solamente la academia, sino la sociedad española en su conjunto sepa algo más de este periodo histórico, que bueno, que tuvo su importancia tanto para la potencia colonizadora como también para los pueblos colonizados, y que sin embargo, pues lamentablemente había caído un poco en el olvido. En ese sentido, pues bueno, hay que decir además que este proyecto que lanzamos en el año 21, conseguimos que nos lo aprobaran Gonzalo Álvarez Chillida y yo, no deja de ser la continuación de toda una línea de trabajo iniciada bastantes años antes en la UNED por Juan Aranzadi,
al cargo del cual estará luego la ponencia inaugural, ¿no? Juan Aranzadi, desde el CIDAD, desarrolló toda una amplia línea de investigación muy centrada en Guinea, a base de diversos proyectos, y luego ya más tardíamente se fue ampliando también al mundo magrebí, sobre todo a Marruecos, ¿no? Aunque ahora también hemos incorporado al Sáhara. Y una vez ya que, bueno, Juan se jubiló, etcétera, bueno, pues decidimos que ya había un trabajo que estaba bien hecho, que había que continuarlo, y entonces Gonzalo Álvarez Chillida y yo, pues, tomamos la decisión de retomar el testigo. Y, bueno, parece que ha salido bien y aquí estamos, ¿no? Esperemos que esto sea el comienzo de un trabajo mucho más intenso que vaya desarrollándose posteriormente. De acuerdo con lo previsto en el proyecto, había que realizar 3 seminarios. Este es el segundo. Con el primero, que se realizó justamente también por estas fechas, salimos muy satisfechos. Eso ya ha dado lugar a distintas publicaciones, pero sobre todo a un dossier que está ya a punto de salir en la revista Historia del Presente, en la que escribimos 4 miembros del proyecto y 4 participantes en el seminario, como son Gonzalo, como soy yo, como Rocío Velasco y como Gustavo Nerín, que más tarde se incorporará a este seminario, ¿no? Y evidentemente este es el seminario más importante de los 3 que vamos a realizar, porque se va a realizar uno todavía el año que viene y nos va a ocupar toda la semana. La verdad es que parece que va a ser bastante intenso y suponemos que va a ser de bastante calidad, de bastante enjundia, y va a servir de base para 2 publicaciones. Queremos en nuestro proyecto sacar 2 volúmenes entrecruzando las distintas contribuciones de los participantes. Uno estará más centrado en cuestiones políticas y socioeconómicas y otro estará más centrado en cuestiones culturales e identitarias. En ese aspecto, trabajo no nos va a faltar. Pero hay que decir que, bueno, que ese seminario realmente se integra dentro de una línea de trabajo mucho más amplia que la que está desarrollando el CIDAD UCM. De lo que es de cómo ha surgido el CIDAD, de lo que fue la antigua Fundación Sur, del proceso de donación de libros, etcétera, nos va a hablar dentro de unos minutos Rafael Sánchez, que evidentemente conoce el proceso muy íntimamente, muy profundamente. Pero yo, bueno, lo que también quiero señalar es que desde el año pasado pues hemos ido desarrollando toda una línea de trabajo, a veces un poco a trancas y barrancas, pero yo creo que ha sido fructífera. Hemos continuado con el máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que ya está bastante bien posicionado. Antes era diploma de especialización, ahora es máster, estamos en una segunda edición como máster. Siempre tenemos un número bastante notable de alumnos y, sobre todo, y eso hay que resaltarlo, hemos contado con una participación de un grandísimo número de profesores. Cada año tenemos como unos 40 ponentes, que es muchísimo, y en total han pasado alrededor del máster como 80 personas, ¿no? En ese sentido nos ha servido para crear tejido y como una especie de nódulo para que mucha gente interesada en los temas africanos en un sentido amplio, pero desde perspectivas muy diferentes, se conozca, establezca vínculos y se relacione. Pero no es la única actividad que hemos realizado, también hemos ido poniendo en marcha otros proyectos docentes, otros ya certificados de menor cuantía, pero que también tienen su importancia, e incluso ya se ha ido entrando en el plano de las titulaciones oficiales. El año que viene, en el marco del máster en nacionalismo, que se va a impartir en esta facultad, pues va a haber una asignatura sobre nacionalismo africano, en la que vamos a participar justamente 3 personas que somos parte del profesorado de esta facultad y que además formamos parte del proyecto, como, bueno, Gonzalo Álvarez Chillida, Enrique Martino y yo mismo, ¿no? También hemos ido realizando toda una serie de actividades de divulgación a través de cuadernos, de podcast, del programa Africanía, de intervención en distintos, digamos, programas de radio. En ese sentido, bueno, estamos promoviendo, aunque quizá modestamente porque nuestros medios son limitados, yo creo que una labor de difusión que también hay que destacar, ¿no? En estos tiempos en los que tanto se habla un poco de que la academia se abra a la sociedad, que no se quede encerrada dentro de su torre de marfil, pues nosotros estamos haciendo un poco lo que podemos para lograr esas sinergias con el mundo, digamos, de la sociedad civil, ¿no? Para utilizar un poco la terminología al uso. Y también hemos ido realizando otro tipo de jornadas.
En mayo, en los días 3 y 4 de mayo, realizamos unas jornadas sobre el Sahel, en la cual, pues bueno, hubo una participación no solamente de un amplio elenco de profesores de la facultad, sobre todo del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global, cuya directora Paloma González se implicó muy activamente. También por parte de una serie de misioneros, padres blancos, muchos de ellos hablaron desde el terreno, desde allí, se conectaron por Internet y nos transmitieron sus experiencias de primera mano. Y también hay que señalarlo por parte de una serie de analistas militares vinculados en su gran mayoría al Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es quizá yo creo que es el gran centro de pensamiento estratégico de las Fuerzas Armadas Españolas en la actualidad y con el cual además nuestra facultad también está muy vinculada, ¿no? A través, justamente, participamos con ellos en un máster en seguridad y defensa. Por último, estamos ahora ya preparando un evento que queremos realizar en otoño, que va a ser una especie de coloquio sobre afrodescendencia, para lo cual contamos además con la colaboración de una serie de contrapartes latinoamericanas con las cuales nos hemos ido vinculando y sobre todo con la asociación venezolana que se llama Proyecto Bambata, ¿no? Con los cuales hemos empezado a trabajar muy estrechamente. Todo esto pues, nos está permitiendo ir poco a poco logrando nuestros objetivos. Hay que señalar que, evidentemente, pues lo hemos conseguido o lo estamos consiguiendo gracias, evidentemente, al apoyo de la facultad, que se ha volcado totalmente con nosotros, y hay que darle las gracias, en primer lugar, a Esther, como no podía ser de otra manera. También nos ha apoyado mucho la Escuela de Relaciones Laborales, con su director Jorge Torrens y su gerente Vicenta Pérez Provencio, y evidentemente ya la propia Universidad Complutense, pues a través del Vicerrectorado en Relaciones Internacionales y sobre todo con esta institución que ha creado justamente para intentar cubrir ese hueco que había con respecto al africano, que es esta institución que ha echado a andar hace 3 años, que es la Escuela Complutense Africana, ¿no? Cuyo director, José Francisco Gómez, pues también siempre nos ha abierto todas las puertas y nos ha apoyado en lo que sea. Y de hecho, bueno, hemos abierto ya una línea de financiación anual, ¿no? Para nuestras actividades desde la ECA, ¿no? En ese aspecto, pues la verdad es que hemos recibido el apoyo de mucha gente, estamos profundamente agradecidos y evidentemente pues todavía nos queda mucho que hacer, pero yo en ese aspecto pues soy bastante optimista, ¿no? Y creo que, bueno, que la cosa la vamos a llevar a buen puerto. Y ahora ya, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Rafael para que nos cuente un poco todo lo que fue el proceso de gestación de este ente, que es el CIDAF-UCM, en estrecha colaboración con la UCM y, sobre todo, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se queda grabado. Nosotros lo vamos a ver, lo que no sé es cómo se verá después en la grabación. Bueno, nosotros comenzamos en 1979 como Centro de Información y Documentación Africana. Algunos nos conoceréis casi desde los principios, en la sede de Moncloa. Y se comienza como una reacción ante, digamos, la pasividad de las instituciones españolas acerca de la difusión de África, el acercamiento hacia África. Es cierto que, y pues muchos de vosotros os habéis dedicado a investigar precisamente en esas instituciones, como era el IDEA, el Instituto de Estudios Africanos, y esas instituciones habían pecado, en cierta forma, de un entendimiento del acercamiento hacia África de una forma muy institucional y, además, digamos, muy apegada a una cierta ideología de aquella que, por ejemplo, la revista África, de la que nosotros teníamos una de las mejores colecciones en comparación con más o menos con la Biblioteca Nacional. La revista África te ponía que el primer africanista era Franco. Y todo eso te marcaba la línea de cómo había, o por lo menos en los últimos tiempos, se había contemplado a África y desde qué perspectiva. Cuando el Instituto de Estudios Africanos, que viene más o menos a desaparecer hacia 1979, ya no hay ninguna institución que de manera, digamos, oficial se esté dedicando a la difusión o al conocimiento de África, y es cuando comienza el Centro de Información y Documentación Africana su andanza
y comienza, habría haciendo la apertura de la sede de la institución en Moncloa, pero también comienza con mi compañero Dionisio Segura realizando una serie de viajes a bibliotecas muy importantes, dentro de ella con el IFAN, el Instituto Fundamental del África Negra, o el Instituto Francés del África Negra, que es como era su nombre original, cuando la independencia pasa a ser el Instituto Fundamental de África Negra. Y comienza desde allí a hacer toda una selección de libros que eran sometidos a expurgo en todas estas instituciones, también en el SOAS en Londres, en Tervuren, en Europa Central. Por todas estas instituciones va haciendo una colección que va a formar la piedra angular de lo que hoy es la Biblioteca del CIDAD. A partir de allí, luego ha sido una labor que continuó él de adquisición de libros, una labor además muy de zapa, como diría yo, muy de estar buscando libros muy difíciles de encontrar, pero con mucha obstinación, con mucha fidelidad al trabajo, hasta que bueno, pues se fue formando ese núcleo central de la Biblioteca CIDAD. Y luego, bueno, posteriormente ya conmigo pues fuimos engrandeciendo la biblioteca y sobre todo luego pues al final lo que hemos estado haciendo ha sido colaborando con africanistas de la vieja escuela a la hora de cuando, bueno, pues según se iba acercando el final de su investigación, pues se iban preocupando de dónde iba a quedar su biblioteca y asegurando que esa biblioteca pues bueno, pudiera continuar con los objetivos con los que la habían creado sus primeros poseedores, sus poseedores originales, que era la de crear difusión del conocimiento hacia África, y nosotros dábamos esa seguridad de que iba a seguir siendo así. Así formamos el cuerpo central de la Biblioteca del CIDAD, con más de 20.000 monografías. También es importante darse cuenta, todo esto ha cambiado muchísimo, es importante darse cuenta y nosotros que ya tenemos una cierta edad y aún así lo hemos olvidado de cómo era el mundo antes de Internet. El mundo antes de Internet era apasionante. Cuando un periodista le llegaba Kapuscinski lo cuenta en sus obras, pero sin ir más lejos después, gente que ha seguido mucho a Kapuscinski, como Alfonso Armada, como Ramón Lobo, por contar periodistas de nuestra tierra, cuando les tocaba ir para el continente africano no tenían sitios donde no tenían forma de conocerlo. Cuando los militares les tocaba ir, por ejemplo, a hacer una ayuda a Mozambique, tampoco tenían sitios donde poder mirar de dónde sacar más información. Tampoco el tema de satélites era lo que es ahora y no podías sacar de repente fotos a la zona donde tú querías o saber, por ejemplo, la composición geológica de dónde ibas para saber cómo ibas a poder poner qué tipo de base podías crear allí, cómo ayudar en esa zona. Entonces, ahí estábamos precisamente nosotros y éramos un recurso de urgencia en muchos sentidos, pues para esos militares que iban a dar esa ayuda, ante unas inundaciones, que fue el caso, para saber dónde podían poner sus campamentos, sus bases, qué tipo de terreno iban a encontrar allí, para saber si iban a poder utilizar material pesado sobre ese terreno o no. Eso fue un caso real, pero también, por ejemplo, con Nacho Novoa, cuando fue a hacer el documental, que luego además es un libro sobre el Bweti, también informándose allí, que además acaba en una película que es Yengiz o el Dios del Sueño. Toda la serie documental que van sacando, pues exactamente igual. Cuando no había Internet tenías que ir al CIDAD para saber, por ejemplo, quién era el general que había dado el golpe de Estado en un país concreto. Ahora es muy fácil, ahora lo pones y enseguida Wikipedia te va a decir toda una retahíla de la historia del general en cuestión, pero antes tenías libros de referencia que, por cierto, eran extremadamente caros, y allí era la única forma donde tenías adquisición del conocimiento necesario para saber
de quién te estaban hablando o de qué país a qué país ibas a visitar. Ahora mismo, pues, composiciones étnicas de un país, qué sociedades te vas a encontrar, exactamente igual, es muy fácil, pero antes no sabías cómo se estructuraba ese país, en qué sociedades te podías encontrar, en dónde se situaban, que el mapa de carretera simplemente era absolutamente complicado encontrar tu mapa de carreteras de Camerún, de la República Democrática del Congo. Nosotros pues llegamos a crear una colección cartográfica de más de 600 mapas en una época en la que Google Maps no existía. Y esto es, quiero decir que era muy importante todo esto antes de la llegada de Internet. Con la llegada de Internet, evidentemente, nos volvemos a crear toda esta información, digamos, que era tan vital previo a Internet, deja de serlo porque es algo que tiene la gente a su alcance y el tipo de información que vamos a difundir, digamos, pasa a ser una información mucho más trabajada, digamos que no es que no hubiéramos prestado atención a eso antes, pero sí que tenías que tener los dos tipos, una información de referencia y una información, digamos, de investigación, etcétera, que es a lo que posteriormente empezamos a trabajar. Y por otra parte, lo que también empezamos a trabajar muchísimo, teníamos información en inglés, en francés, en diferentes idiomas africanos que empezamos también a incorporarlos, en alemán, pero sobre todo empezamos a buscar toda la información que quizás, digamos, nos faltaba más que de información en castellano. Y como digo, pues así fuimos creando una biblioteca con más de 20.000 monografías, con más de 600 documentos cartográficos, con cerca de 1.000 documentos sonoros en soporte de CD, una colección de cassettes que yo creo que es de lo mejor que teníamos o que tenemos, porque tiene grabaciones de campo, grabaciones sobre todo de misioneros, en fiestas, en celebraciones, en reuniones, grabaciones de audio que, bueno, pues si no fuera por ellos se habrían perdido todos esos registros. Además, bueno, pues también mucho tipo de archivo de lo que estuve de los padres blancos a lo largo de los años, que todo eso, que, bueno, desde por la forma de trabajar, los padres blancos siempre van en grupos de 3, desde sus inicios, desde que empezaron a trabajar en África, y también por cuestiones de obligación, digamos, institucional, tenían la obligación de llevar un archivo y de llevar un diario. Todos esos diarios y los primeros registros casi antropológicos que se tienen constancia de todas las zonas donde empezaban a llegar, pues todo eso lo fuimos, digamos, atesorando nosotros y al final, bueno, pues eso es una de las cuestiones que también lo hemos hablado con la biblioteca de aquí, de la facultad. Se está en comunicación con Roma, que es donde, pues al final todos esos diarios fueron a parar. Como digo, veremos esa biblioteca ahora, una biblioteca que tiene su cuerpo central con esos más de 20.000 volúmenes, con un fondo de referencia, con el fondo sonoro con más de 1.200 cintas magnetofónicas, con más de 600 compactos, un fondo audiovisual, que es cierto que ahí pues, bueno, no nos dedicamos mucho porque precisamente veíamos cuando empezó a ser común el poder tener ese fondo audiovisual, todo lo que teníamos previo, grabaciones desde principios del siglo pasado, estamos hablando de grabaciones como la caza los primeros a la caza, con la caza de un elefante, etcétera, que eran grabados por un compañero belga. Lo donamos todo porque lo teníamos conservado dentro de la biblioteca y era material con bastante peligro de que pudiera desaparecer, que pudiera quemarse, con lo cual pues, ya hicimos en su momento un convenio con lo que era la Filmoteca Española y todo lo pasamos allí por una cuestión de seguridad, porque pudiera conservarse en condiciones buenas y porque pudiera luego también difundirse. Y bueno, pues quitando eso, luego cuando ya el formato audiovisual con VHS, etcétera, llegó,
pues llegó rápidamente además Internet, lo cual hacía que no era necesario que nos dedicáramos mucho en ese formato y, bueno, pues hemos tenido películas, hemos tenido documentales, etcétera, pero siempre a un nivel muy, digamos, académico, para poder utilizar en seminarios, etcétera. Y de hecho yo creo que Ignacio Castien ha sido uno de los que más lo ha utilizado para sus clases. Publicaciones seriadas, nos dedicamos mucho a ello, tenemos más de 1.300 títulos de cabeceras, no quiere decir que tengamos todas las colecciones, quiero decir que de hecho de alguna de esas cabeceras solo tenemos un ejemplar, porque físicamente se hubiera sido imposible manejar todo un archivo de esas características. Había veces que simplemente teníamos un titular de un periódico de la República Democrática del Congo y volvemos a lo mismo. Ahora mismo entras en Internet y de hecho trabajamos con ellos diariamente. Ahora mismo entras y puedes encontrar los periódicos pues, al alcance de tu mano porque todos tienen su formato digital. Antes no, antes si querías saber cómo era un periódico de la República Democrática del Congo, la única forma era ir al CIDAF y acceder a él por cuestiones físicas de poder, de recursos. Para manejar todo eso, pues podíamos tener simplemente un ejemplar y en ese sentido pues reunimos más de 1.300 títulos, de los que 60 sí que digamos, manteníamos. Por ejemplo, como Africa Confidential, que era una publicación, pues, que era, la verdad es que las seriadas son publicaciones bastante costosas, con Africa Confidential costándote con la suscripción anual más de 1.000 euros o cercana a los 1.000 euros, y también con la cuestión de Internet, pues eso es algo que, digamos, con las suscripciones digitales ya que las negociadas desde las propias facultades, digamos que empezamos a dar paso a que las facultades tenían muchos más recursos para poder eso y nosotros lo que hicimos es dedicarnos a todas aquellas que no estaban digitalizadas o iba a ser muy difícil que estuvieran digitalizadas en aquella época como Presence Africaine, es decir, o Mauritania, o los archivos del IDEA, África, revistas que, digamos que en ese momento, como digo, no sé si se ha procedido a digitalizar, pero en ese momento desde luego no lo estaban, y sí a completar todas esas colecciones, tanto españolas como, por ejemplo, la revista El Tercer Mundo, la revista del Mundo Musulmán, que es una de las joyas que teníamos nosotros, pues todas esas colecciones antiguas a intentar completarlas, porque normalmente lo que puedes encontrar en muchas bibliotecas son números sueltos, son bastante caros, o incluso, como me he encontrado yo, en archivos, pues páginas sueltas, recortadas de las revistas, de las originales y archivadas así. Bueno, que es así como además como hemos conseguido a veces completar algunos números a base de comprar, de ir recopilando poco a poco en esa labor de zapa que hizo también mi compañero Dionisio Segura, pues el ir, digamos, completando esas colecciones, aunque fuera en separatas arrancadas de los propios originales. Material cartográfico ya he hablado y, bueno, pues algunas monografías de interés que tenemos. También, pues, en esto, como decía, en cuanto a África, los archivos antiguos no son tan antiguos, no tenemos una historia las publicaciones sobre África no tienen una historia tan antigua y, bueno, pues digamos que todo lo que hablamos del principio del siglo pasado, de 1900, ya lo podemos considerar como para África, o lo que sí, ya nos vamos hacia 1800, ya es una cuestión pues bastante antigua. Pero, por ejemplo, teníamos de 1750 y tenemos aquí ahora en la Biblioteca CIDAF, que está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, tenemos la historia del Reino de Argel, de la Ojet de Tassí, que es de 1750, tenemos en el África Tenebrosa y el Congo del periodista Stanley, que es de principios del siglo XX, una recopilación de 1859 de las obras más notables sobre descubrimientos y exploraciones, titulada Nuevo Viajero Universal, Enciclopedia de Viajeros Modernos, África Ordenada y Arreglada, de Nemesio Fernández, o el diario de un testigo de la Guerra de África,
también de 1859, si bien esta obra, bueno, pues de Pedro de Antonio de Alarcón la podéis encontrar digamos que en ediciones mucho más modernas. Entre las publicaciones seriadas, pues destacan colecciones muy completas de algunas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, sobre todo del mundo musulmán, como os he dicho, que para mí yo creo que constituyen verdaderas joyas, sobre todo por la extensión de los números que tenemos, que no son simplemente ejemplares sueltos, sino por el trabajo que hemos hecho para intentar completarlas en la medida posible. Y, como decía antes, una de las colecciones más completas de la revista África, publicada por el extinto Instituto de Estudios Africanos. Aquí me gustaría recordar a una compañera que estuvo mucho tiempo utilizando la biblioteca del CIDAF. Ahora se me ha ido el nombre. Que hizo, precisamente estuvo utilizando mucho la revista África y decía que teníamos, me acuerdo que nos decía que teníamos sobre todo el Sáhara, Claudia Barona Castañeda, se me había ido el nombre, que decíamos que teníamos una de las colecciones más completas que había de la revista África y también que junto con la Biblioteca Nacional éramos la biblioteca más importante que había visto, sobre todo en cuanto para estudios saharauis, para todo lo que es a lo que se dedicó ella, a lo que hizo por lo menos en sus inicios de su investigación, su tesis doctoral sobre el nacimiento del nacionalismo saharaui. Y bueno, la recuerdo hoy aquí porque nos ha dejado recientemente, estaba ya desde hace mucho tiempo dedicada a sus labores de docencia y de investigación en México y bueno, pues nos dejó muy joven y ha sido una sorpresa un poco para todos. Y vaya desde aquí nuestro reconocimiento y bueno, pues para mí fue doloroso porque su tesis doctoral en gran parte la realizó en nuestra biblioteca. Y fue una de las primeras y las más importantes y además, por ejemplo, sobre los archivos de Luis Rodríguez Biguri, su tesis doctoral tiene 2 volúmenes, lo podéis encontrar aquí, porque luego sacó una especie de abstract, de resumen, editó sobre la tesis, pero la tesis íntegra consta de 2 volúmenes y el segundo volumen es casi todos los documentos que sacó de los archivos personales de Luis Rodríguez de Biguri. Y bueno, pues la podéis encontrar aquí, es una tesis yo creo importante y fundamental, sobre todo en esa primera idea del surgimiento de la idea del nacionalismo saharaui y también del asentamiento y de la urbanización del pueblo saharaui, que bueno, que también viene, como destacábamos en una de las entrevistas que hacíamos para precisamente la difusión de este seminario con Enrique Bengoechea, que viene también provocado por cuestiones medioambientales como fue una crisis hídrica que precisamente ayudó en este sentido a la política colonial española de urbanización y de asentamiento del pueblo saharaui y también ayudó a ese nacimiento de la ideología nacional. Otras bibliotecas, he dicho que esta forma el cuerpo principal, otras bibliotecas que se van uniendo es la biblioteca Manuel Gómez Payete. Manuel Gómez Payete fue otro investigador de la historia de África, dedicado a la investigación sobre África, también fue el director del Colegio Nuestra Señora de África y allí, bueno, pues fue haciendo una colección personal que llega a los 3.000 volúmenes y que, bueno, pues a la muerte de él se queda con... Pues él pertenecía a las obras, era jesuita, pero lo deja a las obras misionales pontificias, a las OMPs, con una biblioteca mayor y, bueno, pues después de mucho trabajo y después de muchos años, más de 15 años de diálogos y de conversaciones, conseguimos que la parte de África viniera al fondo del CIDAF y hoy también esa biblioteca está dentro de la Biblioteca CIDAF que consta aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Una biblioteca que para guardar su unidad pues bueno, es complementaria, si bien él termina en 1979, precisamente cuando nace la Biblioteca del CIDAF, y es complementaria a la nuestra, con lo cual hay muchos títulos que, bueno, por lo menos hay un porcentaje de títulos que podéis encontrarlos en las 2 bibliotecas y es normal porque, digamos que los dos estuvimos trabajando en
buscando por los mismos, digamos, por las mismas fuentes, encontrando documentos. El Fondo Documental de la Asociación Española de Africanistas también, que estuvo también se mantiene en el Colegio Nuestra Señora de África y que, bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a un perteneciente a esta asociación, que no sé si seguirá viva, si sigue viva. ¿La Asociación Española de Africanistas sigue en marcha o no? Ten en cuenta que murió el Bui. Ahí. Ten en cuenta que falleció el Bui, el presidente, que se llevó muchos de los documentos últimos que se habían recibido, pero según tengo entendido y comprobado hace poco en el África, y es lo importante, a lo mejor tenía que grabarse aquí, se reciben muchas publicaciones de Europa, de África, semanales, mensuales, y a lo mejor habría que hablar con el África, va a haber cambios importantes en estos próximos tiempos. Quizás no sería interesante, ya que está la biblioteca más importante de España aquí, en la Facultad de Científicas, aquel material que ya, según tengo entendido, ni nadie iba a recogerlo, a correr por la biblioteca, pues se desaparezca. Yo creo que en el futuro lo podremos recoger. Pues seguimos. Bueno, luego tenemos el otro archivo personal de Ildefonso Azopardo. Ildefonso Azopardo fue uno de los mayores investigadores sobre la afrodescendencia. Él estuvo trabajando muchísimos años, tanto en Venezuela como en Colombia. De hecho, el ahijado político de Ildefonso Azopardo es el líder del movimiento Cimarrón en Colombia, uno de los movimientos de afrodescendencia más importantes que hay en Colombia, y de él, pues bueno, pues estuvimos trabajando bastante en su apoyándole en su última obra, que no vio al final publicada, era un atlas de la afrodescendencia. Yo creo que fue uno de los grandes investigadores en cuanto a los archivos más antiguos que se pueden encontrar de la afrodescendencia en toda la zona de Venezuela y Colombia. Él iba pueblo por pueblo, aldea por aldea, yendo a los archivos eclesiásticos, que es donde, pues, digamos, se registraba toda la entrada de personas, de esclavos, etcétera, y desde allí pues fue creando uno de los, yo creo que de las fuentes, o fue viviendo de las fuentes más ciertas de las que podíamos tener en esos momentos, y fue creando este atlas que era su obra final y que, bueno, pues vio la luz, como digo, ya una vez que nos dejó. Esta es una labor que hemos dejado a la biblioteca precisamente porque no acometimos su catalogación por capacidad de recursos, y que, bueno, pues seguramente en todo el proceso que se ha iniciado nuevamente y que ahora vamos a ver, se ha iniciado el proceso de catalogación. Yo creo que la catalogación, por lo que yo hablaba con Maribel, la directora de la biblioteca, está muy avanzada en cuanto a lo que es la biblioteca principal de CIDAP, ya que había que cambiarla de sistema y adaptarla al sistema que se tiene aquí. Pero ya la mayoría de los libros, yo creo, del cuerpo principal de la biblioteca están en el catálogo Cisne, con lo cual, si entráis por Cisne de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, vais a encontrar ya la bibliografía de la biblioteca CIDAP, y vais a encontrar en fuente que lo pondrá así. Por último, lo que tenemos es la biblioteca islámica Darek en-Jumba, que es otra biblioteca que se fue generando a la vez que nosotros, que fue creada por nuestro compañero Emilio Galindo en el centro Darek en-Jumba, que yo creo que aquí, pues, como Ignacio Castien, pues muchos os habéis formado allí. Todos los que habéis entrado en el mundo árabe, muchos lo habéis hecho de la mano de Emilio Galindo, de Darek en-Jumba, y los que habéis aprendido árabe, igual que muchos de los profesores que están aquí, que vienen del mundo árabe, han aprendido castellano, y su introducción al mundo académico de aquí fue a través de Darek en-Jumba. Pues bueno, nuestro compañero Emilio Galindo, que también ya nos dejó tristemente, pues bueno, pues ya cuando vio que ya no podía seguir trabajando, pues entramos a ver cómo podíamos hacer con su obra, con todo lo que había ido atesorando a lo largo de todo el tiempo de Darek en-Jumba. Y bueno, pues aunque no está muy bien el dividir las bibliotecas, pero consideramos que toda la parte árabe fue al Instituto de Bellas Letras, al IBLA, al Instituto de las Bellas Letras Árabes, y la parte, digamos, en castellano y otros idiomas europeos, pues fue a integrarse dentro del Centro de Información y Documentación Africana.
Todo esto es lo que, y bueno, y luego ha habido otras, digamos, incorporaciones de otras bibliotecas, y ahora la última es la de un compañero que es Ramón Echeverría, que sobre todo dedicado al arte, que nos ha donado, pues, no es una biblioteca grande, pero bueno, es una biblioteca de unos 30 de monografías, pero muy importantes porque son de arte. No son fáciles como aquellas editadas por el Museo d'Afers, todas de una gran calidad, de peso en todos los sentidos, y que bueno, pues va a integrar también, ahora tengo que hablar con Maribel para decir lo que llegará próximamente, va a integrar la biblioteca CIDAF, si lo acordamos así con Maribel, que es ahora mismo la directora, o que duela a uno siempre abandonar a sus libros. Esto es en cuanto a la biblioteca CIDAF, que la veremos ahora, lo que se ha incorporado aquí en la universidad, y lo que ya sé de una manera muy breve es el porqué, que es lo más importante, por qué se ha integrado aquí. Y esto es una idea que empezamos a tener desde 1900, yo me uno al CIDAF en 1991, hace ya unos cuantos años. Y una de las cuestiones por las que yo me uno es precisamente para encarar el devenir del CIDAF desde otro punto de vista, desde un punto de vista de difusión, de acercarlo a la calle, de sacarlo del centro, de sacarlo de la sede y de llevarlo a la gente. Siempre me acuerdo de la obra de Julio Verne cuando uno de los protagonistas llega a Islandia y está en una casa y dice, esta es la biblioteca. Y yo soy el bibliotecario de aquí. Dice, pero si no hay ningún libro. Dice, eso quiere decir que funcionamos. Los libros no están. Los libros tienen que estar con la gente. Los libros la información tiene que estar para el que les sirve. La mejor forma de que una biblioteca sirva es que todo esté dado. A mí cuando me dicen, no, es que los profesores no devuelven los libros. Es genial. le están dando uso. El problema es que lo quieran dos o más, pero los libros tienen que estar con quien los está utilizando. Y sacar las bibliotecas a la calle es la mejor forma. Y eso era lo que pretendíamos desde un principio, el crear alianzas con la academia, y crear alianzas con los profesionales que se dedicaban a África, con los periodistas, diplomáticos, con todos aquellos que tenían relación con África, crear esas alianzas y crear ese efecto de amplificador que nos iban a dar todos ellos. Hicimos alianzas con los medios de comunicación, las hicimos con aquellos que nosotros creíamos podíamos haber ido, por ejemplo, a medios de comunicación social más amplios, pero hicimos una apuesta por los medios de comunicación de barrio, aquellos que estaban trabajando desde las bases, y entramos en la URCM, en la Unión de Radios Comunitarias, Libros y Comunitarias de Madrid, y llevamos más de 25 años trabajando con ellos. Y a la vez también empezamos, por ejemplo, con Rafi de la Torre, hace ya 25 años en Radio Exterior de España, a hacer un informativo que hasta hoy en día sigue siendo semanal, todas las semanas, los viernes por la tarde, salimos en un informativo que en Guinea, en épocas de Rafi de la Torre, pues yo no lo digo, lo decía gente de Guinea, separaba a Guinea Ecuatorial con los informativos, y ese informativo de Rafi de la Torre, pues yo creo que era un seguro de vida para muchos miembros de la oposición que trabajaban, pues en el momento que eran detenidos, enseguida, de alguna forma era difícil, no estamos con los medios de comunicación de ahora, pero de alguna forma enseguida se conseguía comunicar con España, con Rafi de la Torre, y inmediatamente esa misma tarde era informado de quién había sido detenido, dónde podía estar, etcétera, con lo cual, de alguna forma, era un seguro de vida de que esa persona no pudiera desaparecer en la oscuridad. Pues enseguida una de las cosas que hicimos es trabajar con Rafi de la Torre en ese informativo. Para nosotros era muy fácil tener esa comunicación. Esto, vuelvo a decir, no había internet, era complicado, pero teníamos la información de todos nuestros compañeros a lo largo de todo el continente africano, y esa información nos llegaba semanalmente, que no diariamente, pero sí semanalmente, con lo cual era muy fácil para nosotros el preparar toda esa serie de informativos, y sobre todo, además, que nos dedicábamos a ello, teníamos una visión general de lo que estaba pasando en África, y es lo que nos ha acompañado. Quizás no somos específicos en nada, pero controlamos un poco todo. Hay gente que es muy,
tiene una información pues, muy saharauista o muy magrebista, pero pierdes de vista lo que está pasando en el África Austral, pierdes de vista lo que está pasando ahora mismo en Sudáfrica, el lío que tiene con Sudáfrica, con la reunión que va a haber próximamente con los BRICS, va a detener a Putin, no va a detener a Putin. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que puede venir todo, que tienen, digamos, que no se les va a detener a nadie, que todo diplomático que llegue a Sudáfrica en estos momentos va a andar libremente, pero eso es legal o no es legal. Tú has firmado unos acuerdos internacionales y te tienes que venir a ellos. Entonces vas a dejar esos acuerdos internacionales. Ya, bueno, toda esta cuestión hay que seguirla y es lo que tenemos nosotros y tenemos esa visión general de seguir día a día a África y a toda su información. Bueno, pues esta alianza que hicimos con los medios de comunicación también seguimos. Tenemos más alianzas con las academias. El último, por ejemplo, informe que sacamos en Cuadernos ha sido con un profesor argentino que está en la USAL, la Universidad de El Salvador y la Universidad de Buenos Aires, trabaja en las dos y ahí hemos desarrollado el último informe del Cuaderno, que les damos el nombre de Cuadernos, que tendremos que ver en el devenir del CIDAF UCM qué forma definitiva le damos. Por ahora seguimos en la misma que teníamos. También hemos sacado otra serie, esto es a iniciativa de Ignacio Castien, hemos sacado unos informes en formato de podcast de media hora. El último que vamos a sacar para este mes de julio, precisamente con Alejandro Miroli, que es sobre la idea del Estado-Nación, la idea del Estado-Nación tras el colonialismo europeo y también desde una perspectiva bastante novedosa en comparación con la idea del Estado-Nación iberoamericana. Es decir, cómo se configura ese Estado-Nación en Iberoamérica y cómo se configura en África, cómo ha sido el devenir de ellos y el porqué de las diferencias o de las similitudes. Bueno, pues este ha sido un informe que vamos a sacar en podcast próximamente para principios de julio. Y bueno, pues ya os he hablado del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, que nace en 1997, justo 98, cuando comienza Internet. Lo hacemos a mano, en HTML, escribiendo sobre papel. Y, bueno, evidentemente ha visto diversas remodelaciones, pero ahí vais a encontrar noticias, ahí vais a encontrar estudios académicos, ahí vais a encontrar opinión, bueno, pues una revista, un formato de revista y también una herramienta académica. No me quiero extender más de 10.000 entradas en las redes sociales anuales, entre Twitter y Facebook, sobre todo, también YouTube, en canal YouTube. Y, bueno, otras cuestiones que queremos ir sacando pues son los debates audiovisuales, que esto es algo que tenemos que ver cómo trabajar, sobre todo cuando tengamos ya una sede aquí, que es algo que se va demorando, pero que, bueno, ya sabemos cómo funciona la academia y la Complutense forma parte muy importante de la academia española y, bueno, pues los tiempos de la academia nunca son, como los de la Iglesia, nunca son rápidos, pero son eficientes y duraderos en el tiempo. Y, bueno, pues hasta aquí. Vamos a dejarlo ya porque seguiríamos durante mi pasión, es mi vida y seguiría durante mucho tiempo hablando de lo que hemos hecho, pero yo creo que me parece que ya podemos ir a... Sí, pero vamos para abajo, ¿no? Sí, claro. El micrófono. Tienes que darle el... Ya, sí. Que la Asociación Española de Africanistas se ha reconstruido en la sección africanista del Ateneo. Entonces, todos los meses, a veces hasta 2 veces al mes, hay una conferencia sobre África. La última ha sido muy interesante, sobre leyendas de las diferentes etnias de África que fueron trasplantadas por la esclavitud a América. Y este miércoles tenemos una mesa redonda, tengo aquí carteles para que le interese, sobre el centenario del famoso escándalo del millón de Nerache, cuando un gran periodista, López Rienda, destacó un escándalo de corrupción en el ejército que con 2 jueces bastante honrados pues se pudo resolver. Creo que es un acto importante, se siguen haciendo muchas cosas, pero lo que falta, querido Rafael y querido profesor Chastel, es más relación entre los africanistas y esta biblioteca, que no la hay. Y entonces, para muchos de nuestros africanistas, perdón por la expresión, esta magnífica biblioteca, donde estáis haciendo una gran obra, pues es una biblioteca clandestina.
A ver si estos vasos comunicantes se comunican más y mejoramos todos. Pues muchas gracias. Ignacio. Pues gracias a todos y si os parece, ahora vamos a bajar a la primera planta y vamos a tener una visita guiada justamente pues a cargo de Rafael de los fondos donados por lo que era la antigua Fundación Sur a la Complutense.